Hoy, escuchamos la profunda y transformadora experiencia de Zanab Muhammad, una exmusulmana que recientemente compartió su viaje del Islam al cristianismo. Su historia, marcada por una revelación que le cambió la vida, le abrió los ojos a lo que describe como una de las creencias más profundamente engañosas que tenían en su antigua fe. Ahora, como cristiana devota, se siente obligada a compartir su experiencia, con la esperanza de que otros encuentren claridad y comprensión. Quédese con ella hasta el final para obtener una visión completa de su viaje. Zanab nació en una familia musulmana profundamente devota, donde su fe estuvo entretejida en cada fibra de su vida temprana. Desde que pudo hablar, le enseñaron a recitar el Corán, y la voz de su padre resonaba en su hogar mientras recitaba versículos que guiarían cada aspecto de sus vidas. Su padre, una figura amorosa pero estricta, fue inquebrantable en su compromiso de criar hijos que defendieran y apreciaran las enseñanzas del Islam sin cuestionarlas. A menudo reunía a la familia después de las comidas, contaba historias de la historia islámica, hablaba de la vida de los profetas y se aseguraba de que entendieran las leyes por las que se esperaba que vivieran. A medida que crecía, se esperaba que Zanab encarnara los valores de la modestia, el respeto y la obediencia, y llevaba el hijab desde una edad temprana, una parte de su identidad tan natural como su propia piel. La vida le deparaba momentos de alegría, especialmente durante las celebraciones del Eid, cuando la familia extensa se reunía, llenaba la casa de risas y compartía comidas tradicionales. Sin embargo, incluso estas celebraciones tenían un propósito solemne, un recordatorio de que, por encima de todo, estaban llamados a servir a Allah fielmente. Para quienes la rodeaban, Zanab parecía llevar una vida plena y devota como musulmana. Seguía todas las enseñanzas, observaba todos los deberes religiosos y se comportaba con la dignidad y el decoro que se esperaban de una mujer musulmana. Pero a pesar de las apariencias, algo en lo profundo de ella se sentía incompleto. Había un dolor sutil pero constante, una sensación de vacío que no podía explicar. En apariencia, su vida parecía perfecta, pero debajo de todo eso había un anhelo silencioso, un espacio vacío que no podía comprender. Comenzó como un día normal, como cualquier otro. Estaba de camino a casa después del trabajo, con la mente ocupada por las tareas rutinarias que me esperaban, la cena que planeaba preparar para mi familia, las tareas que tenía que hacer y los momentos tranquilos de unión que anhelaba. Después de terminar mis oraciones de la tarde, sentí una sensación de paz que me invadía, ajena a la agitación que me esperaba. En un instante, todo cambió. Mientras conducía por la carretera familiar, perdida en mis pensamientos, un camión enorme se desvió de repente hacia mi carril, sin dejarme tiempo para reaccionar. El choque ensordecedor que siguió destrozó la tranquilidad de mi día, catapultándome a una realidad de pesadilla. La fuerza del impacto no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, violento, aplastante y absorbente. Mi coche empezó a dar vueltas sin control y el mundo se transformó en un caos de cristales rotos, chirridos de metal y un ruido abrumador. En esos momentos desgarradores, recuerdo el sonido agudo y estridente del metal al chocar, seguido de la sensación desgarradora de que mi cuerpo se movía como una muñeca de trapo. El tiempo parecía deformarse, ralentizarse pero moverse demasiado rápido para que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi cabeza chocó dolorosamente con el volante y sentí que se me cortaba el aliento en los pulmones, un jadeo repentino que fue tragado por la cacofonía que me rodeaba. El dolor irradiaba por todo mi cuerpo, pero se sentía surrealista, casi distante, como si estuviera observando el caos desde fuera de mí. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me envolviera fue el repugnante crujido de mi coche al detenerse, retorcido y destrozado, un cascarón de lo que había sido. Luego vino el silencio, un silencio profundo e inquietante que envolvió todo a su paso. Sentí que me alejaba, que el mundo a mi alrededor se desvanecía en una distancia cada vez mayor. El dolor, el ruido, el caos, todo se desvaneció, dejándome suspendida en un vacío de oscuridad. Era como si me hubieran arrojado a un abismo donde los conceptos de tiempo y espacio perdieran todo significado. Sentí que me alejaba, que me desprendía de mi forma física, que me hundía más profundamente en una oscuridad abrumadora y sofocante.
Traté desesperadamente de aguantar, de resistir la atracción de ese vacío infinito, pero la fuerza era abrumadora. Con cada momento que pasaba, sentía que mi conciencia se deslizaba más y más, hasta que cualquier sensación del mundo que alguna vez conocí se disolvió por completo. No había pensamientos ni sonidos, solo una vasta y misteriosa oscuridad que se tragaba todo. Sentí que descendía a un reino más allá de la vida misma, un lugar donde el tiempo ya no tenía significado y yo era completamente impotente contra su atracción. Cuando finalmente desperté, me encontré en un lugar que superaba cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. No era la vida después de la muerte pacífica que alguna vez había esperado, ni el paraíso que me habían enseñado a esperar. En cambio, estaba en un reino de tormento inimaginable. El aire era denso y opresivo, lleno de un calor abrasador que se aferraba a mi piel como fuego. Debajo de mí, el suelo se sentía inquietantemente vivo, palpitando con una energía siniestra que parecía filtrarse en mi alma. A dondequiera que miraba estaba empapado de desesperación, una oscuridad sofocante que se extendía interminablemente, interrumpida solo por llamas parpadeantes que se elevaban desde profundidades invisibles, proyectando sombras retorcidas en el paisaje. Desorientado y atormentado por el dolor, sentí una angustia insoportable, una que iba más allá de lo físico. Era como si mi propio espíritu estuviera siendo destrozado, una agonía que resonaba a través de cada fibra de mi ser. Las llamas me lamían la piel, calientes pero inflexibles, manteniéndome atrapada en un ciclo incesante de sufrimiento. No me consumían, sino que prolongaban el tormento, dejándome atrapada en un estado suspendido de agonía interminable. A mi alrededor, podía oír los débiles y agonizantes gritos de los demás, gemidos lejanos que se mezclaban con el crepitar de las llamas, una sinfonía inquietante de dolor y desesperación. Sin embargo, nada podía prepararme para el horror de lo que vi a continuación. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz tenue y parpadeante, comencé a distinguir figuras a mi alrededor, personas que reconocí, compañeros musulmanes que, como yo, habían dedicado sus vidas a las enseñanzas del Islam. Podía ver rostros familiares retorcidos en agonía, con las manos extendidas sin poder hacer nada, buscando alivio de las implacables llamas que los rodeaban. El aire estaba lleno de sus gritos desesperados, cada voz un grito crudo y agonizante de misericordia. El tormento era interminable, y la desesperación grabada en sus expresiones era más aterradora de todo lo que jamás había imaginado. Eran hombres y mujeres que habían rezado, ayunado y vivido con la convicción de que estaban en el camino correcto, de que su fe algún día los llevaría a la paz. Y, sin embargo, allí estaban, atrapados en un lugar de sufrimiento inimaginable. Sus gritos perforaban el silencio opresivo y resonaban en la oscuridad mientras suplicaban compasión. Algunos se agarraban el pecho como si el peso del arrepentimiento los estuviera quitando la vida, mientras que otros estaban encorvados, con el rostro desencajado por la incredulidad y la confusión. Era como si no pudieran comprender por qué habían sido condenados a ese destino, por qué su devoción inquebrantable los había traído allí. En su angustia, comenzaron a llamar al profeta Muhammad, suplicándole que apareciera y los salvara de las profundidades de su sufrimiento. Ya haya, gritaban, con las voces quebradas por la desesperación y el agotamiento. Lo invocaban por la misericordia que siempre habían creído que llegaría en tiempos difíciles, extendiendo sus manos hacia los cielos con una esperanza desesperada. Sus voces se volvieron roncas, sus súplicas se elevaban como un coro frenético, pero el cielo permaneció fríamente indiferente. No hubo respuesta, y ninguna figura apareció para consolarlos o rescatarlos. Sus gritos se volvieron más frenéticos, más angustiados, resonando sin fin antes de ser tragados por el vasto silencio de la extensión oscura e iluminada por las llamas. Muhammad no vino, y sus voces se disolvieron en el vacío, desapareciendo de nuevo en el calor implacable y la oscuridad que no ofrecían alivio. La desesperación era abrumadora, un peso pesado y opresivo que se apoderó de nosotros mientras la terrible verdad comenzaba a calar: no habría rescate, ningún escape de este tormento interminable. Estábamos solos, abandonados a un destino que nunca habíamos previsto, una realidad que apenas podíamos comprender.
Entonces, sentí una presencia oscura, un demonio cuya aura parecía sofocar el aire que lo rodeaba. Su mirada estaba fija en mí, sus ojos ardían con una oscuridad intensa y ardiente que atravesaba mi alma. Mientras me miraba, habló con una voz que reverberaba con una certeza escalofriante: «Te han mentido como musulmanes», dijo. Los ojos del demonio se clavaron en los míos, inflexibles y llenos de un conocimiento siniestro. La primera mentira, continuó, fue que creías que Jesús era solo un profeta. Lo reverenciaste como uno entre muchos mensajeros, sin entender nunca la verdad completa. Jesús no es simplemente un profeta, es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Al rechazarlo como el que realmente podría salvarte, rechazaste tu única oportunidad de salvación. Me quedé atónito, luchando por comprender esta revelación. Siempre había respetado a Jesús como profeta, tal como me había enseñado el Islam, pero nunca lo había considerado algo más. Darme cuenta ahora, en ese lugar de inimaginable sufrimiento, de que había pasado por alto su verdadera identidad como el Salvador, el que podría haberme rescatado de ese destino, me llenó de profundo pesar y tristeza. La mirada del demonio se intensificó a medida que continuaba. La segunda mentira, reveló, fue la creencia de que tus acciones podrían salvarte. Oraste, ayunaste y diste limosna, convencido de que estos actos te ganarían el favor de Dios. Pero ninguna cantidad de buenas obras puede limpiar la mancha del pecado. Confiaste en tu propia justicia, ciego a la verdad de que la salvación viene solo por gracia, una gracia que se te ofrece a través de Jesucristo. Mi corazón se hundió cuando el peso de estas palabras me presionó. Una vida de devoción, de adhesión a las enseñanzas del Islam, cumpliendo cada ritual, cada regla, había creído que estos esfuerzos me salvarían. Pero allí, en ese reino de sufrimiento, me quedó dolorosamente claro que todas esas acciones habían sido ineficaces para liberarme de mi necesidad de una verdadera redención. La constatación fue aplastante. Había confiado en mis acciones, creyendo que me llevarían a la salvación, solo para descubrir que mi esperanza había sido errónea. Allí, en ese lugar oscuro y atormentado, pude ver con absoluta claridad que mis esfuerzos habían sido en vano, que había pasado por alto la única fuente de salvación que tan desesperadamente necesitaba. El arrepentimiento y la desesperación que me llenaban eran indescriptibles, un dolor tan profundo que sentía como si mi alma se estuviera rompiendo. La voz del demonio se volvió más fría, más amenazante, mientras entregaba su revelación final y demoledora. La tercera mentira, proclamó, con un tono lleno de desprecio, quizás la mayor de todas, es que pusiste tu confianza en las enseñanzas de Mahoma. Creíste que él era el profeta final y más importante, el que tenía las llaves de tu salvación. Pero sus enseñanzas eran defectuosas e incompletas, él no pudo salvarte, ni sus palabras pudieron llevarte a la vida eterna. La realidad me azotó como un maremoto y me arrastró hacia el fondo. Toda mi vida había creído que Mahoma era el sello de los profetas, la voz definitiva de la verdad, el que había entregado el mensaje final de Dios. Sin embargo, ahora, en lo más profundo de esta existencia infernal, podía ver con una claridad atroz lo mucho que me habían engañado. Había depositado mi fe en un hombre que no podía ofrecerme la salvación que tanto necesitaba, que me había alejado de la verdad en lugar de guiarme hacia ella. Rodeada de tormento y envuelta en oscuridad, la desesperación amenazaba con consumirme por completo. Pero entonces, algo milagroso comenzó a suceder. La oscuridad pesada y sofocante que parecía impenetrable parpadeó como si una luz lejana hubiera atravesado el horizonte. Al principio, apenas era perceptible, un débil destello en la oscuridad abrumadora, pero poco a poco fue creciendo y se convirtió en un faro radiante de esperanza que se oponía a las sombras que nos habían envuelto. A medida que la luz se expandía, iluminando el vacío que me rodeaba, me di cuenta con creciente asombro, era Jesús. En ese momento, sentí un profundo cambio dentro de mí. El dolor implacable que se había apoderado de mi alma comenzó a aliviarse, reemplazado por una ola indescriptible de amor y compasión. La luz que irradiaba de él no era una luz común y corriente, era la vida misma, palpitando con calidez y esperanza.
Su presencia era abrumadora, no de una manera que invocara miedo, sino más bien de una manera que conmovía algo profundo dentro de mí, despertando un anhelo que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba ausente. No necesitaba pronunciar una sola palabra para que yo comprendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. Podía sentirlo, su misericordia, su amor ilimitado y su inconfundible oferta de rescate, incluso en medio de este profundo tormento. Incluso después de todo el rechazo y la ceguera que habían caracterizado mi vida, Jesús había venido a salvarme. No había juicio en su mirada, solo un océano de compasión que me envolvía. Sentí que el peso de mis pecados me oprimía con fuerza, las falsas creencias que me habían llevado a ese lugar miserable. Sin embargo, en su presencia, también sentí el tierno abrazo del perdón. Sin pronunciar una palabra, extendió la mano, y cuando su mano se conectó con la mía, las llamas abrasadoras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse. El dolor, el sufrimiento, el tormento, todo empezó a derretirse en el resplandor de su misericordia. En ese momento, la claridad me invadió como una marea purificadora. Jesús no era simplemente un profeta, no era solo un mensajero que transmitía el mensaje de Dios. Era el Salvador, el único y verdadero Salvador del mundo. Durante toda mi vida, me habían enseñado a reverenciarlo como profeta, a verlo como un hombre que transmitía la verdad divina. Pero ahora, en el resplandor luminoso de su presencia, me di cuenta de lo profundamente ciega que había estado. Él era mucho más de lo que jamás había imaginado. Él era el único capaz de rescatarme de ese abismo, el único que poseía el poder de perdonar, de salvar y de ofrecer la vida eterna. Cuando el calor de la presencia de Jesús me envolvió, de repente sentí como si me hubieran despertado de golpe, sin aliento. El mundo volvió a mí en un torbellino de sensaciones, una cacofonía de sonidos, el olor estéril de los antisépticos y el brillo de las luces del techo que inundaban mi visión. Me encontré de nuevo en mi cuerpo, acostada en una cama de hospital, rodeada de los rostros preocupados del personal médico y de mis seres queridos. La confusión me invadió como un maremoto mientras luchaba por comprender lo que acababa de suceder. El último recuerdo vívido que tenía era el del violento choque, y ahora, contra todo pronóstico, estaba aquí, viva pero completamente desorientada. A mis hermanos cristianos, les insto a orar fervientemente por nuestros hermanos y hermanas musulmanes de todo el mundo. Muchos están atrapados por mentiras y siguen sin ser conscientes de la profunda verdad que ofrece Jesús. Buscan la justicia y la paz mediante su fe, a menudo sin darse cuenta del increíble amor y la salvación que solo se pueden encontrar en Cristo. Sus oraciones pueden ser instrumentos poderosos que ablanden los corazones y abran los ojos a la verdad transformadora del Evangelio. A mis amigos y familiares musulmanes, les imploro que busquen fervientemente la verdad que se encuentra en Jesucristo. Una vez estuve en la misma situación en la que ustedes se encuentran ahora, fiel y devoto, pero ajeno a la profunda verdad que me aguardaba. Creía que estaba siguiendo el camino recto, convencido de mi adhesión a los principios de la fe, pero estaba ciego a la realidad de mi propia necesidad desesperada de un Salvador. Los animo a abrir sus corazones y mentes a la posibilidad de que Jesús es mucho más que un profeta. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y anhela tener una relación personal contigo. En mi hora más oscura, fue su amor el que me alcanzó, su misericordia la que me sacó de las profundidades de la desesperación y su gracia la que transformó por completo mi vida. No dejes que el miedo o la tradición te aten a una falsa comprensión de quién es Jesús. Te invito a explorar las Escrituras, a buscarlo fervientemente en oración y a pedirle a Dios la verdad. Él es fiel en revelarse a quienes lo buscan genuinamente con un corazón abierto. Estoy ante ti como un testimonio viviente del poder transformador de su gracia. Las mentiras que una vez me mantuvieron cautiva han sido reemplazadas por la verdad liberadora que me hace libre. Tu propia búsqueda de la verdad puede llevarte a una vida rebosante de esperanza, alegría y salvación eterna. Jesús te espera con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarte y ofrecerte la segunda oportunidad que a mí me fue dada tan generosamente. No lo dudes. Búscalo y descubrirás el amor y la verdad que pueden cambiar tu vida para siempre.
Al concluir la poderosa experiencia de hoy, te animo a que le des me gusta y compartas este vídeo con tus amigos y familiares. Tu apoyo puede ayudar a difundir este mensaje de esperanza y salvación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en recibir actualizaciones cada vez que compartamos nuevas experiencias. Que sigas siendo bendecido en tu camino.